¿Qué tal, amigos? Continuando con la clasificación de figuras dactilares, en esta ocasión les presentamos el módulo 2. En este módulo estaremos viendo cómo se clasifican las figuras dactilares. Además conocerán algunas definiciones y conceptos básicos que deben saber antes de realizar una clasificación de huellas dactilares. En el mundo existen procedimientos y técnicas para clasificar las huellas dactilares. Sin embargo, en este módulo estaremos viendo la clasificación apegadas a las reglas propuestas por Edward Richard Henry y que fueron adoptadas en la República de Panamá para llevar los registros criminales luego de la inauguración del canal en 1914. Para clasificar una figura dactilar y conocer el grupo general al que pertenece, presillas, arcos o verticilos, concentraremos el estudio en el centro del dibujo, observando el recorrido de sus crestas papilares que la conforman, así como se muestra en este ejemplo. Antes de saber cómo se clasifica una figura dactilar, necesitamos conocer algunos conceptos y términos. Empezaremos con la definición de las líneas directrices. Son dos líneas que viajan paralelas o casi paralelas rodeando la zona del dibujo, así como se muestra en este ejemplo. Luego de conocer cómo se ubican las líneas directrices, nos fijamos en ese recorrido para encontrar la divergencia. La divergencia la encontraremos observando las líneas directrices que viajan paralelas o casi paralelas y donde se separan o divergen se forma una divergencia, así como se muestra en este ejemplo. Es importante destacar en una figura dactilar dónde se encuentran los puntos focales. Los puntos focales son conocidos como delta y núcleo. En este caso, el delta se encuentra en el centro de la divergencia y el núcleo es la recurva libre más interior del dibujo dactilar, como se muestra en este ejemplo. Es importante señalar que dentro de una figura dactilar debemos encontrar la ubicación exacta del delta. El delta no puede estar en el vacío, siempre debe estar sobre una cresta. Un delta puede ser una cresta abrupta, una bifurcación, una cresta corta, un fragmento o un punto. ¿Ya? El delta no es más que la característica o minucia congénita conformada en el centro aproximado de la divergencia que se forman en las líneas directrices. ¿Esto qué quiere decir? Que el delta lo vamos a encontrar en el centro de la divergencia. La característica que se forme allí, entonces ese es nuestro delta. Al igual que el delta, debemos observar dónde se ubica exactamente el núcleo. El núcleo se encuentra en la última cresta de la recurva libre más interna del dactilograma y debe ser ubicado siempre a la altura de los hombros. El núcleo no se puede marcar en el espacio vacío o en los surcos del dactilograma, sino siempre sobre las crestas, así como se muestran en estas figuras. Las crestas papilares son características o minucias de origen congénito que se encuentran en diferentes formas y direcciones dentro de un dactilograma. Se pueden imprimir y así obtener una réplica exacta con el fin de realizar una identificación humana. Observen este dactilograma algunas características o minucias de origen congénito que podemos observar en el recorrido de sus crestas. La línea de Galton o línea imaginaria está marcada solamente a manera de ejemplo. Observe la marcación de delta a núcleo y las reglas de conteo que se debe realizar al momento de contar las crestas. Conociendo las reglas para clasificar las figuras dactilares, empezaremos con la presilla. La presilla debe tener tres características fundamentales.
delta, núcleo y un conteo de delta a núcleo. Recuerden que el núcleo debe tener una recurva libre. La última recurva del centro aproximado del dactilograma debe estar completamente libre para determinar que hay un núcleo. Según el método de clasificación propuesto por Edward Richard Henry, las presillas se dividen en dos formas, presilla radial y presilla cubital. Cuando hablamos de una presilla radial, debemos observar el fluido de las crestas. Las crestas deben fluir hacia el dedo pulgar. Sin embargo, cuando hablamos de una presilla cubital, el fluido de las crestas viaja hacia el dedo meñique, así como se observa en este ejemplo. Para la clasificación del arco simple, debemos concentrarnos en el centro del dactilograma. Si observan, las crestas fluyen de un lado hacia otro, haciendo una ondulación en el centro. Otro tipo de clasificación de arco es el arco toldado tipo angular. Observen en esta figura que las crestas entran por un lado del dactilograma, tienden a subir haciendo un ángulo de 90 grados y salen por el otro lado. Otro tipo de arco toldado tenemos el solevantamiento. Observen que las crestas entran por un lado, tienden a subir en el centro, pero inmediatamente salen por el otro lado. Hacen una elevación apenas de aproximadamente 45 grados, un poquito más, y salen por el otro lado. A este le llamamos arco toldado solevantamiento. Y finalmente, entre las figuras de los arcos toldados tenemos el arco toldado tipo presilla. El arco toldado tipo presilla posee dos de las tres características de una presilla. Puede tener delta, puede tener conteo, sin embargo no tiene núcleo. Si no tiene núcleo, no cuenta con las tres características necesarias para una presilla. Por eso se conoce entonces como un arco toldado tipo presilla. Para identificar un verticilo interno, observamos que inicia su recorrido del delta izquierdo por toda la línea hasta que atraviese el delta derecho. Si la línea del recorrido pasa 3 crestas o más por delante del delta derecho, entonces estamos ante un verticilo interno. Observe el ejemplo que mostramos. Para la identificación de un verticilo medio, aplicamos el mismo procedimiento anterior. Observamos el recorrido del delta izquierdo por toda la línea hasta atravesar el otro delta. Si la línea del recorrido pasa por encima del otro delta o 2 crestas o menos por delante o por detrás con respecto al otro delta derecho, estamos ante un verticilo medio. En todos los casos, siempre tenemos que realizar el mismo procedimiento. Para la identificación del verticilo externo, observamos su recorrido del delta izquierdo por toda la línea hasta que atraviese el otro delta. Si la línea del recorrido pasa 3 crestas o más por debajo del otro delta derecho, estamos ante un verticilo externo. Observen estos ejemplos las reglas para clasificar los verticilos, ya sean internos, medio o externos. De esta manera finalizamos el módulo 2. Esperamos que con esta explicación puedan entender un poco mejor la forma de clasificar una figura dactilar. Los esperamos en el próximo módulo.